Imagina Antioquía o la Odisea en la segunda mitad del siglo IV. El imperio todavía tiembla después del arrianismo. La palabra correcta sobre Cristo parece cuestión de vida o muerte, y en ese mundo un obispo admirado, culto, aliado de Atanasio, respetado por Jerónimo y conocido por Basilio, empieza a decir algo que suena, al principio, casi razonable. Cristo tiene cuerpo humano. Sí. ¿Tiene vida humana? Sí. Pero ¿dónde nosotros tenemos mente racional? En él está el Logos divino. Parece una manera elegante de evitar que Jesús se parta en dos. Eso es lo que parece. Y sin embargo, de ahí saldrá una de las frases más demoledoras de toda la historia cristiana. Si te quedas, vas a ver cómo una idea diseñada para proteger a Cristo acabó obligando a la Iglesia a preguntarse si Jesús había salvado realmente al ser humano entero. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Almas de la Historia. Si te gusta lo que hacemos, recuerda darle un me gusta a este episodio y compartir tus impresiones en los comentarios. Y ahora sí, hablemos de Apolinar de la Odisea. Capítulo 1. El obispo que quería blindar a Cristo. Hay errores que entran en la historia, dando portazos. El de Apolinar no fue así. No apareció vestido de extravagancia ni de rebeldía. Apareció con buenos modales, con biblioteca, con reputación, con alianzas respetables y con la clase de inteligencia que en cualquier época infunde confianza. Antes de que su nombre acabara pegado a una herejía, Apolinar de la Odisea era, para muchos, exactamente el tipo de hombre al que uno habría querido escuchar. Jerónimo, que no regalaba elogios con facilidad, lo recordaría como un obispo de Siria, hijo de un presbítero, aplicado desde joven al estudio de la gramática y autor de innumerables escritos sobre las Escrituras. A eso se añadía otro detalle nada menor. También escribió contra Porfirio de Tiro, uno de los grandes filósofos neoplatónicos y uno de los adversarios paganos del cristianismo temprano más conocido. Esa obra fue tenida durante mucho tiempo por una de las mejores de su producción. Lamentablemente, estos libros se encuentran perdidos en la actualidad. Solo conocemos de su existencia y calidad a través de menciones de otros autores antiguos como Jerónimo, quien elogió mucho la profundidad de su respuesta. En estos escritos, Apolinar defendía la veracidad de las Escrituras, especialmente respondiendo a Porfirio sobre el libro de Daniel y la autenticidad de los relatos evangélicos. Por tanto, hay que tener en cuenta que no estamos entrando en la historia de un ignorante. Estamos entrando en la historia de un hombre con demasiados recursos. Su ciudad importa. La Odisea, en Siria, estaba dentro de un mundo urbano, helenizado y sensible al prestigio cultural, donde el cristianismo del siglo IV también jugaba en la capacidad de disputar el lenguaje de la alta cultura. Apolinar era un hombre hábil en lógica y hebreo, maestro de retórica y, más tarde, obispo de la comunidad nicena de la Odisea. Era el tipo de figura que podía moverse con soltura entre la exégesis bíblica y la paideia clásica, entre la defensa de la fe y el combate intelectual. En un siglo donde la Iglesia necesitaba cerebros capaces de pensar en griego sin dejar de creer en Cristo, Apolinar parecía una adquisición magnífica. La época le dio, además, una ocasión perfecta para demostrarlo. En el año 362, el emperador Juliano promulgó una medida que, en la práctica, apartaba a los cristianos de la enseñanza de la literatura clásica griega y latina. Era un golpe elegante y cruel. No encarcelaba a los cristianos ni los enviaba al circo. Les quitaba algo quizá más humillante para una élite intelectual emergente. Les decía que podían creer lo que quisieran, pero que no se atrevieran a enseñar a Homero, a Demóstenes o a los clásicos del viejo mundo. Juliano quería cortar la cadena del prestigio y que el cristianismo quedara como una religión sin herencia literaria legítima. En ese contexto, Apolinar y su padre rehicieron textos bíblicos con formas clásicas, poniendo el Antiguo Testamento en moldes homéricos y pindáricos, y el Nuevo Testamento en estilo de diálogos platónicos. La maniobra era una respuesta cultural. Decía que el cristianismo no pensaba abandonar la lengua de la gran educación, ni aceptar dócilmente que la belleza verbal quedara del lado pagano. Eso lo vuelve narrativamente peligroso desde el primer instante, porque no podemos permitirnos el consuelo de pensar que ciertas desviaciones doctrinales nacen siempre de cabezas pequeñas. A veces nacen de cabezas demasiado capaces, demasiado rápidas y demasiado enamoradas de encontrar una solución simétrica, donde la realidad se resiste a ser simétrica. Apolinar era un cristiano muy culto en una época en la que la cultura importaba mucho, y esa combinación, cuando acierta, produce apologistas poderosos.
pero cuando se equivoca, produce errores con apariencia de obra maestra. Tampoco estaba situado fuera del campo ortodoxo. Todo lo contrario. Durante mucho tiempo fue un hombre del frente niceno. La tradición posterior lo recuerda cercano a Atanasio y apreciado por buena parte de los defensores del homoousios, del que tanto hemos hablado en episodios anteriores. La gran palabra de Nicea, con la que el Hijo quedaba afirmado como de la misma sustancia que el Padre. Para entender por qué este hombre empieza a pensar como empieza a pensar, hay que salir un momento de él y mirar el paisaje del siglo IV. Nicea no había traído paz. Había traído una palabra decisiva, sí, pero no un descanso. La divinidad del Hijo seguía siendo discutida, rebajada, erosionada y reformulada por múltiples vías. El arrianismo no fue una tormenta de una tarde, fue una larga guerra de décadas, con sínodos, emperadores, obispos desterrados, fórmulas ambiguas y una sensación constante de que, si uno aflojaba un poco, Cristo terminaba descendiendo demasiado. Atanasio, por ejemplo, defendió la unidad entre la divinidad del Hijo y la salvación humana con gran tenacidad. Dios debía hacerse hombre para que el hombre pudiera participar de Dios. El problema es que, una vez que una generación se acostumbra a pelear así por la plena divinidad de Cristo, empieza a mirar con recelo casi cualquier formulación que pueda debilitar esa victoria. Ahí aparece el mecanismo interior del apolinarismo. Si llevabas años viendo cómo unos rebajaban al Hijo, otros confundían las personas divinas, y otros parecían dejar abierta la puerta a un Cristo demasiado humano en el peor sentido posible, era casi inevitable obsesionarse con la unidad interior del Señor. Había que evitar que Jesucristo pareciera una asociación inestable entre Dios y un hombre. El cristianismo del siglo IV todavía no tenía el lenguaje posterior de Calcedonia. Tampoco disponía de todas las herramientas con las que más tarde distinguiría naturaleza, persona, voluntad y operación. Se movía sobre un terreno peligrosísimo, donde una palabra podía salvar una verdad y mutilar otra. Apolinar entró ahí con una idea de una limpieza casi brutal. La formulación que la tradición le atribuye es conocida. Cristo asumió verdadero cuerpo humano. Asumió también aquello que en el hombre corresponde a la vida sensitiva, a la dimensión vital y anímica más ligada a la carne. Lo que no asumió fue una mente racional humana autónoma, un nous humano como el nuestro. En ese lugar estaba el Logos, el Verbo divino, no venía a coexistir con un centro racional plenamente humano, venía a ocuparlo. Jesús tendría cuerpo humano y alma humana, pero el Logos haría las veces del espíritu o mente racional. Esto explica por qué podía parecer una solución tan seductora para Apolinar. Al eliminar el espíritu humano de Cristo y sustituirlo por el Logos, la unidad quedaba a salvo, la inmutabilidad moral de Cristo quedaba garantizada, y la redención parecía conservar un valor infinito. El mecanismo, visto desde dentro, tenía elegancia. El problema es que esa elegancia empezaba ya a costar demasiado. Para un oyente moderno como tú y yo, términos como nous, alma racional, principio animal o logos, pueden sonar a escaparate de museo. En realidad hablan de algo muy cercano, hablan de aquello con lo que el ser humano no solo vive, sino que entiende, delibera, escoge, resiste, obedece y se equivoca. Hablan de la interioridad propiamente humana, de esa zona donde no solo sentimos hambre o cansancio, sino donde decimos sí o no, donde aprendemos, donde atravesamos el conflicto, donde maduran la obediencia y la libertad. Eso era exactamente lo que Apolinar retiraba del Cristo humano. La mente racional humana, pensaba, es un lugar inestable, es un lugar de cambios y de vacilación, y por tanto de la posibilidad del pecado. Si en Cristo se mantiene ese foco humano completo, la unidad corre peligro. Si el Logos ocupa ese lugar, el problema parece resuelto. La teoría tenía el brillo de una cerradura perfecta. Y aquí estaba justamente el truco fatal. Cuanto más se entendía el atractivo de la teoría, más amenazadora se volvía. Porque si el Logos ocupa en Jesús el lugar mismo de la mente humana, entonces el Cristo de Apolinar no comparte ya de lleno la condición humana en su interioridad más propia. Tiene carne, tiene sensibilidad, tiene presencia histórica, pero ¿piensa humanamente? ¿Aprende humanamente? ¿Obedece humanamente? ¿Sufre desde dentro como sufre un hombre entero? La cuestión todavía no había recibido su respuesta más famosa, y en este capítulo no hace falta adelantarla. Basta con que empecemos a sospechar que la brillantez de la solución quizá depende de que hemos amputado justo la parte más delicada del problema. Lo más inquietante es que durante un tiempo esa herida pudo pasar desapercibida o, mejor dicho, pudo quedar protegida por el prestigio del hombre.
Apolinar seguía siendo leído y seguía siendo admirado como exegeta de las Escrituras. Seguía siendo, a ojos de muchos, un defensor de la fe frente a enemigos mucho más visibles. Esa es la razón por la que este episodio no puede contarse como si en un momento dado la Iglesia hubiera visto a un hereje de lejos y hubiera levantado la barrera sin más. La Iglesia tardó en reconocer del todo lo que tenía delante, porque quien lo estaba formulando no venía disfrazado de enemigo, venía vestido con la autoridad de un obispo respetado, la cultura de un literato y la biografía de un niceno convencido. Jerónimo es aquí un testigo precioso. Hacia el año 373, en su viaje al Oriente, se estableció primero en Antioquía, y allí escuchó a Apolinar. No hace falta adornarlo mucho más. Antioquía, un joven brillante, que todavía no es Jerónimo del todo, un maestro de fama notable, un auditorio que está asistiendo a la lección de uno de los hombres fuertes de la exégesis oriental. Apolinar no parece todavía un demoledor de la fe, sino uno de sus hombres más refinados. Su inteligencia inspira respeto y su intención parece devota. De momento en Antioquía, todavía podía parecer simplemente un gran maestro. Capítulo 2. El Cristo intacto y el hombre incompleto. Hacia el año 373, algo empezó a cambiar en torno a Apolinar. Hasta entonces, había sido posible admirarlo y al mismo tiempo no mirar demasiado de cerca las consecuencias de su teoría. Eso se acabó. La figura seguía siendo prestigiosa, seguía siendo un niceno conocido, un polemista cultivado y un obispo serio. Pero la confianza ya no podía sostenerse solo con recuerdos de antiguas lealtades. La propia tradición sobre Basilio deja ver ese punto de inflexión cuando presenta a Apolinar, en esos años, como una fuente de dolor para las iglesias. La fórmula es contenida, y precisamente por eso dice mucho. No describe una pelea de temperamentos, describe una herida que empieza a ser eclesial. Basilio era uno de los grandes nombres del frente niceno oriental, y sabía muy bien lo que costaba defender una palabra correcta sobre Cristo y sobre Dios cuando el imperio seguía lleno de ambigüedad doctrinal. Si incluso para él, Apolinar empezaba a ser un problema. El episodio había dejado ya de pertenecer al mundo discreto de las sutilezas. El conflicto nace del descubrimiento, lento y casi doloroso, de que la solución ofrecida por Apolinar estaba tocando el corazón mismo de la encarnación. Apolinar, además, no daba pasos hacia atrás. Cuanto más afinaba su posición, más difícil resultaba seguir tratándolo como a un aliado excéntrico pero recuperable. La lógica interna de su propuesta era demasiado fuerte para quedarse en observación prudente. Si el logos ocupa en Cristo el lugar mismo de la mente racional humana, entonces la unidad queda a salvo de una manera muy limpia. Queda a salvo también de una manera demasiado cara. Eso era lo que empezaba a inquietar a sus antiguos compañeros de combate. La teoría protegía la grandeza del Hijo y su unidad personal, pero lo hacía retirando de la humanidad de Cristo aquello que parecía más propiamente humano en sentido pleno. Apolinar negó en Cristo la existencia de un alma racional humana, y lo hizo para combatir el arrianismo. La intención seguía sonando ortodoxa. La consecuencia empezaba a sonar alarmante. Hasta entonces podía pensarse que había fórmulas torpes, expresiones demasiado afiladas o maneras imprudentes de decir una verdad real. A partir de aquí, el conflicto se vuelve antropológico. ¿Qué significa que Cristo sea hombre? ¿Qué parte de lo humano hay realmente en él? ¿Qué valor tiene su obediencia si en su interior no hay una mente humana como la nuestra? La Iglesia todavía no había formulado la respuesta decisiva de la manera más memorable, pero ya percibía el peligro. Y lo percibía porque el siglo IV no estaba discutiendo una curiosidad psicológica de Jesús. Estaba intentando entender cómo había entrado Dios en la condición humana sin destruirla ni reemplazarla. Mientras la desconfianza crecía en Oriente, otro cambio de escala se preparaba. La disputa iba dejando de ser el problema de unos cuantos nombres ilustres, para convertirse en asunto de sínodos. Aquí el aire empieza a hacerse más pesado. La controversia de Apolinar se discute en sínodos romanos, en el 377 y el 382. También hay un sínodo en Antioquía en el 378, y por encima de ellos, la condena ecuménica del 381. Una doctrina puede soportar una sospecha aislada, puede incluso soportar la incomodidad de algunos colegas. Lo que ya no puede presentarse como inocente es una doctrina que empieza a traer respuestas institucionales repetidas en lugares distintos. Cuando Roma y Antioquía empiezan a coincidir en que el problema merece ser señalado, el nombre de Apolinar empieza a pesar como el nombre de una posibilidad teológica peligrosa. Roma tenía aquí un papel importante por autoridad y por visibilidad. Un reproche privado podía circular y apagarse.
Una censura romana, en cambio, hacía visible que el problema había cruzado el umbral de lo tolerable. Y Antioquía, por su parte, era una de las grandes sedes del Oriente cristiano, una ciudad donde se respiraba teología casi como se respiraba política. Que Antioquía interviniera significaba que la controversia había llegado a uno de los centros neurálgicos del debate cristiano del siglo IV. En ese punto, el apolinarismo sonaba amenaza para la definición misma de la humanidad de Cristo. Conviene detenerse un momento en esto. La Iglesia no estaba castigando una rareza verbal. Lo que veía venir era una cadena de consecuencias. Si Cristo no posee mente racional humana, entonces no solo cambia una pieza de la antropología antigua, cambia también el modo en que se entiende su vida, cambia la densidad de su obediencia y hasta el alcance de su sufrimiento interior. Cambia, en el fondo, la clase de humanidad que ha sido llevada a la unión con el Logos. Eso era lo que iba volviendo el debate cada vez menos académico y más explosivo. Y ahí es donde la teoría empieza a mostrar su trampa interna. Basta con obligarla a rozar los evangelios. Basta con ponerla delante de escenas que cualquier cristiano conoce. Jesús reza. Jesús es tentado. Jesús aprende obediencia a través del sufrimiento. Dirá la carta a los hebreos en un texto que los padres leían con máxima atención. Jesús llora, decide, se retira, pregunta, calla y acepta. Si la zona donde un hombre comprende, delibera y se entrega está ocupada directamente por el Logos, esas escenas empiezan a cambiar de espesor. Se vuelven más difíciles de leer como actos plenamente humanos. El Cristo de Apolinar puede seguir pareciendo hombre. Lo que empieza a desdibujarse es que lo sea enteramente en el nivel más íntimo y decisivo. Eso ayuda a ver por qué el problema no se resolvía acusando a Apolinar de negar simplemente la encarnación. No la negaba. Afirmaba cuerpo humano. Afirmaba una vida humana real. Quería además conservar la impecabilidad de Cristo y blindar su unidad. El error estaba en una reducción quirúrgica de su humanidad. Y esa reducción era precisamente lo bastante fina como para resultar seductora. La teoría parecía garantizar que en Jesús no hubiera dos principios rivales ni dos centros últimos de acción. El problema es que esa limpieza se pagaba debilitando la participación del Hijo en la experiencia humana total. Por eso el apolinarismo tocaba una intuición religiosa muy fuerte. Mucha gente podía sentir que el Hijo de Dios debía permanecer soberanamente uno, soberanamente divino, soberanamente inmune a cualquier forma de división interior. Apolinar llevaba esa intuición hasta el final, y al llevarla hasta el final, la empujaba más allá de lo que la encarnación podía soportar. Había encontrado una forma de mantener a Cristo intacto. Lo que no estaba sabiendo ver es que esa integridad formulada así empezaba a dejar incompleto al hombre asumido. Mientras tanto, la cronología seguía avanzando. Hacia el 381, la disputa ya había adquirido el tamaño suficiente para entrar en un concilio ecuménico. El emperador Teodosio I convocó en Constantinopla la asamblea que la tradición cristiana recordaría como el Segundo Concilio Ecuménico. Su contexto principal fue todavía la larga estela de las controversias trinitarias, sobre todo la cuestión arriana y la divinidad del Espíritu Santo. Pero allí, dentro de un elenco más amplio de errores, los apolinaristas aparecieron ya con nombre propio. El canon primero del concilio es tajante. La fe de Nicea debía permanecer firme y debían ser anatematizadas varias herejías, entre ellas la de los apolinaristas. En ese instante, la discusión cambió definitivamente de escala. La importancia de ese momento no se agota en la condena. El concilio hace algo más sutil, coloca el apolinarismo en el mapa visible de las fronteras de la Iglesia. Ya no pertenece solo a cartas, recelos y sínodos locales, pertenece a la historia grande, pertenece al espacio donde la Iglesia, en presencia del imperio y bajo la memoria todavía ardiente de Nicea, dice en voz alta que no puede admitir sobre Cristo. La pelea ha salido del círculo de expertos. Ahora la oye el imperio. Ahora la registra la memoria conciliar y el nombre de Apolinar queda unido de manera pública a una línea que no puede cruzarse. Y sin embargo el concilio no entrega todavía toda la belleza ni toda la dureza de la razón por la que condena. Cierra una puerta, deja claro que esa manera de pensar a Cristo no es compatible con la fe que quiere mantener firme. Pero la frase que convertirá esa condena en una intuición inolvidable no está todavía pronunciada aquí con su forma más célebre. Apolinar había llegado hasta aquí por una vía que, vista desde cerca, tiene algo trágico. Quiso impedir que Cristo quedara rebajado. Quiso mantenerlo uno, fuerte e inmune a cualquier sospecha de división.
Quiso cerrar la puerta a soluciones que le parecían demasiado débiles para sostener la gloria del Hijo. Y cuanto más apretó esa defensa, más empezó a quedarse solo. Basilio había desconfiado. Roma y Antioquía habían reaccionado. Constantinopla acababa de sellar el rechazo. La teoría que había nacido como blindaje se había convertido ya en problema público. Faltaba todavía comprender por qué, al intentar salvar tan ferozmente a Cristo, había puesto en riesgo la parte del hombre que más necesitaba ser alcanzada. Capítulo 3. Lo que Cristo no toma, no lo salva. En el 381, el Concilio de Constantinopla ya había dicho lo que había que decir en público. Los apolinaristas estaban entre las herejías condenadas. El Canon primero no deja dudas. Su nombre entra en la lista de aquello que la Iglesia no puede admitir si quiere mantener firme la fe de Nicea. Pero una condena no siempre explica por sí sola por qué una idea ha sido derrotada. A veces cierra una puerta antes de que alguien haya iluminado del todo la habitación. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Constantinopla había marcado el límite. Faltaba la frase que iba a revelar qué se estaba protegiendo de verdad al trazarlo. Ahí entra Gregorio Nacianceno, y lo hace como alguien que ve algo que los demás ya presentían, pero todavía no habían formulado con la precisión suficiente. Su carta a Cledonio, escrita probablemente en el 382 o 383, se sitúa justo después del momento conciliar y tiene ese raro poder de las grandes intervenciones. Cambia por completo el terreno de la discusión. Hasta entonces la controversia había girado, sobre todo, alrededor de la unidad de Cristo y de la arquitectura de su persona. Gregorio mueve la mirada hacia otro sitio, hacia el hombre que necesita ser salvado. Ese giro importa, porque mientras la disputa se mantuviera solo en el nivel de las fórmulas, Apolinar todavía podía parecer un pensador severo, que estaba llevando demasiado lejos una buena intuición. Gregorio descubre que el problema no está solo en cómo queda Cristo descrito, sino en qué pasa con nosotros si Cristo no nos ha tomado enteramente. En su carta, la controversia se convierte en una pregunta sobre el alcance de la redención. ¿Qué parte del ser humano ha sido realmente alcanzada por el Verbo? ¿Qué parte queda dentro? ¿Qué parte queda fuera? Y entonces llega la frase. Llega como llegan a veces las frases que no envejecen. Breve, limpia, sin decorado, imposible de olvidar después de haberla entendido. Gregorio escribe que lo que no ha sido asumido, no ha sido sanado. Si cayó la naturaleza humana entera, debe ser unida entera al que ha nacido para salvarla. No bastaba con tomar un cuerpo, no bastaba con tomar una vida orgánica, una sensibilidad, un rostro visible, o una carne que pudiera cansarse y sangrar, si el logos no asumía también la mente humana, la zona humana donde se piensa, se delibera, se consiente, se obedece y se cometen errores, entonces esa zona quedaba fuera del acto redentor. La fuerza de la frase está en que reduce a cenizas la teoría de Apolinar. No le responde con una burla, le responde mostrando su coste real. Apolinar quería preservar la unidad de Cristo y su impecabilidad. Gregorio no niega la nobleza de esa intención. Lo que hace es señalar que una unidad lograda al precio de amputar la humanidad no sirve para salvar a la humanidad completa. La respuesta es casi médica. Si una parte del paciente no ha sido tocada por el remedio, esa parte sigue enferma. Si la mente humana no ha sido asumida, la mente humana no ha sido curada. Y de pronto todo el aparato técnico de la controversia se vuelve comprensible incluso para alguien que jamás haya leído un tratado patrístico. Eso convierte la polémica en algo mucho más existencial de lo que parecía. Ya no estamos discutiendo solo una pieza del alma dentro de la psicología antigua. Estamos hablando de la inteligencia humana, de la voluntad, de la conciencia, del aprendizaje moral, de la obediencia interior, del dolor pensado y no solo sufrido físicamente. Si Cristo no ha llevado hasta sí esa parte de la experiencia humana, entonces la salvación se detiene antes de llegar al centro. El cuerpo puede haber sido honrado, la interioridad, no del todo. La carne puede haber sido tocada, el corazón consciente del hombre, no enteramente. Gregorio aprieta más cuando añade una imagen implícita demoledora. Si solo media humanidad hubiera caído, bastaría con media humanidad asumida. Pero no cayó medio Adán, cayó entero. No se hirió solo el cuerpo, no se desordenó solo la sensibilidad. Cayó la criatura humana total. Y precisamente por eso el Verbo no puede limitarse a revestirse de una porción visible del hombre, mientras deja sin tomar aquello que en el hombre decide, entiende y obedece. La salvación, en su lógica, tiene que alcanzar la anchura completa de la ruina.
De lo contrario, no salva al hombre entero, sino a un fragmento de él. En ese punto, ya no es posible volver a escuchar la fórmula de Apolinar del mismo modo. Antes podía sonar como una solución sofisticada. Después de Gregorio, empieza a sonar como una amputación con consecuencias directas sobre la salvación. Lo que sigue después de Apolinar es un trabajo más fino y más paciente. La Iglesia entiende ahora algo decisivo, pero tiene que aprender a decirlo bien. Tiene que decir a la vez que Cristo es uno solo y que su humanidad es completa. Tiene que evitar la solución de Apolinar sin caer en el extremo opuesto, donde la humanidad plena de Jesús empiece a sonar como si hubiera dos sujetos demasiado separados. Ahí se ve que el vencido, aún derrotado, ha dejado una pregunta que ya nadie puede esquivar. Gregorio de Nisa aparece justo en ese trabajo de maduración. La bibliografía moderna sobre sus escritos antiapolinaristas recuerda que compuso 2 obras contra Apolinar y sus seguidores sobre la década del 380. Ese dato importa porque muestra que la batalla no terminó con una sola pieza genial. Hizo falta seguir pensando y explicar con más detalle cómo puede haber una humanidad completa en Cristo sin que por eso su unidad se rompa. Gregorio de Nisa pertenece a ese momento en que la Iglesia ya sabe qué tiene que conservar, pero todavía está aprendiendo el lenguaje con el que puede conservarlo sin traicionar ninguna de las dos verdades en juego. Esa es una de las ironías más interesantes de este episodio. Apolinar pierde, pero al perder obliga a pensar mejor. Su teoría se cae, pero el hueco que abre fuerza a los demás a precisar el lenguaje sobre Cristo con una profundidad nueva. Antes de él se podía decir con menos cuidado que Cristo era hombre. Después de él ya no basta con decirlo. Hay que preguntar qué significa exactamente hombre cuando se habla del Verbo encarnado. Hay que precisar qué se ha tomado y qué no. Hay que velar para que la palabra encarnación no se convierta en una forma solemne de describir una humanidad parcial. Apolinar, mientras tanto, desaparece del centro del escenario. La tradición antigua dice que no se sometió a la condena solemne de Constantinopla, que murió en su error hacia el 392 y que su seguimiento, aunque había llegado a ser considerable en Constantinopla, Siria y Fenicia, apenas le sobrevivió. No dejó tras de sí un mundo perdurable como Arrio entre los godos o como otras corrientes que siguieron respirando durante generaciones. Su escuela se apagó relativamente pronto, pero la idea que obligó a combatir no se apagó del todo con ella. En el Concilio de Éfeso, ya en el 431, al hablar de la unión del Verbo con la humanidad, aparece una fórmula de enorme importancia. El texto afirma que el Verbo se unió personalmente a una carne animada por alma racional. Esa expresión es la señal de que el golpe de Apolinar seguía resonando décadas después. La Iglesia no solo quería decir que el Verbo había tomado carne, quería decir que esa carne estaba animada por alma racional, y así blindar la plenitud de la humanidad asumida. Ese detalle ilumina retrospectivamente todo el episodio. La controversia no giraba de verdad alrededor de una palabra rara ni de una curiosidad sobre las partes del alma según la antropología griega. Giraba alrededor de una pregunta que sigue siendo radical incluso fuera de la teología. ¿Hasta dónde ha entrado Dios en lo humano? Si ha rozado solo la superficie visible, o si ha descendido hasta el interior mismo del hombre. Si ha tomado solo una carne sufriente, o también una mente capaz de obedecer, de ser probada, de aprender y de sufrir en conciencia. Esas preguntas convierten una discusión antigua en una pregunta siempre actual sobre la profundidad de la redención. Apolinar quiso salvar la grandeza del Hijo. No quería rebajarlo, ni quería dividirlo. Su tragedia fue pensar que podía proteger esa grandeza sustituyendo en Jesús el lugar más delicado de lo humano. Después de eso, la cristología ya no pudo hablar igual. Sabía que defender la unidad de Cristo sin su humanidad completa era una victoria falsa. Sabía que la salvación tenía que alcanzar lo más interior del hombre, y sabía también que la dificultad siguiente sería todavía más ardua. ¿Cómo afirmar esa humanidad completa sin deslizarse hacia una división excesiva dentro de Cristo? En el próximo episodio, conoceremos al primer hereje ejecutado por la Iglesia. Pero esa ya es otra tormenta. Gracias por escuchar.